seleção de Sião é a única, com jogadores de vários lugares do mundo, que jogam unidos com um único propósito: trazer o Senhor de volta. A missão é clara e o campo, muito além do futebol, é um campo de batalha. É um campo que está branco, aguardando a chegada dos missionários energizados com a palavra da vida. Por meio de sua participação, isso é possível. O estádio explode de emoção. A seleção de Sião enfrenta o time Babilônia. Essa é a partida mais aguardada da rodada até aqui. Cada pessoa alcançada, cada casa aberta, é um gol que faz o inferno tremer diante do poder da palavra. Faça parte deste time celestial. As missões do exterior precisam de você, orando, se consagrando e ofertando. O time só estará completo quando alcançarmos os 144 mil focados. Sua oferta é imprescindível para chegarmos lá. Avante 144 mil. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Pelo reino lutou, pela missão, entrego tudo, dissociou. Estamos acá en la iglesia en Valledupar y le damos la bienvenida a todos los hermanos y muy buenas noches. Hermanos, queremos comenzar primeramente con una oración para presentar entonces lo que el Señor nos va a mostrar en este día. Señor Jesús, Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por este momento, gracias por esta reunión, gracias porque tú todavía tienes la misericordia con nosotros, Señor, de seguirnos hablando y de seguirnos mostrando más de tu plan y de tu propósito. Amén, Señor Jesús. Amén, hermanos, le damos, vuelvo y lo digo, la bienvenida a todos los santos, a todos los hermanos que están participando de esta comunión, para que usted también le pueda dar un ok, un visto también a todos los hermanos que nos están viendo. Hermanos, comenzamos en esta semana y seguimos con la serie La Palabra de Vida, la Comunión de Vida y las Piedras Vivas para la Edificación, basados en la epístola del apóstol Juan y del apóstol Pedro. El tema que nosotros vamos a seguir viendo se llama La Palabra Profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Entonces, hermanos, vamos a seguir con este tomo y vamos a darle continuidad a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Esta semana se llama No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Esto está enfocado en 1 de Pedro capítulo 4 del 12 al 19 y el capítulo 5 del 1 al 14. Los hermanos también nos van a estar ayudando, los que siguen después de mí, y vamos a estar hablando acerca de los judaizantes y la iglesia en Jerusalén. Vamos a estar hablando de las pruebas, vamos a estar hablando del objetivo de las pruebas, es hacernos alcanzar la transformación, y Dios al que ama lo disciplina. También vamos a estar mirando, los hermanos van a estar mostrándonos cómo aprender la obediencia por los sufrimientos. Otro punto muy importante, ya que ya se enfoca en el capítulo 5 de 1 de Pedro, es que los ancianos y siervos deben ser ejemplos para el rebaño. Y ya a la finalización, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar, vamos a mirar cómo los judaizantes y cómo era el asunto de la iglesia en Jerusalén, para que nosotros tengamos un contexto y para que podamos tener claridad de lo que el apóstol Pedro quería mostrarnos. Vamos a mirar un poco más de la historia, vamos a mirar acerca de qué fue lo que sucedió con el apóstol Pedro. Amén. Entonces, comenzamos. Hermanos, lo primero que nosotros necesitamos mirar es que la primera epístola del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente o probablemente
en Babilonia, porque él se retira de Jerusalén, pero no sabemos su destino. Pero aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que es el texto que menciona, dice que Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Basado en ese verso, nosotros podemos ver un poco del contexto y de la historia de lo que le sucedió al apóstol Pedro. Entonces, hermano, el apóstol Pedro fue utilizado en el día de Pentecostés de una manera tan maravillosa que el Espíritu comenzó a actuar. De ahí nosotros vemos el comienzo de la iglesia en Jerusalén, cómo la iglesia tiene un comienzo maravilloso, y no solamente con él, sino también juntamente con todos los apóstoles, comenzaron, y se notaba algo muy importante, hermanos, enfocado en Hechos capítulo 2, versículo 42, donde el Señor nos mostraba que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros, ¿cierto? Y en las oraciones. Entonces, hermanos, esto fue el inicio, esto fue el comienzo, esto fue la plataforma para que la iglesia comenzara a tener su rumbo, pero específicamente era porque el gobierno de Dios estaba con ellos. Amén, hermanos. Entonces, basado en esto, vemos cómo el gobierno de Dios comenzó a gobernar, y tanto fue la fuerza del Espíritu Santo de que Pedro también fue llamado para ir a la casa de Cornelio. La casa de Cornelio, como ya nosotros sabemos en Hechos capítulo 11, nosotros vemos de que ahí tuvo Dios un inicio, capítulo 10, perdón, específicamente, y vemos cómo Dios le da la entrada a los gentiles para que ellos fueran introducidos también, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo. Hermanos, esto fue algo maravilloso, esto fue algo glorioso, cómo el Espíritu comenzó a actuar y cómo el Espíritu comenzó a hacer su obra. Pero, hermanos, nosotros vemos de que esto fue la perseverancia de las enseñanzas de los apóstoles, pero vemos la primera oposición. Aquí comienza a cambiarlo todo. La primera oposición del enemigo, cómo comienza a meterse. Entonces, en Hechos capítulo 11, versículos 2 y 3, yo se los voy a leer. Luego, después de que Pedro regresa nuevamente a Jerusalén, después de haber estado en la casa de Cornelio, sabemos de que Cornelio era un gentil, juntamente con todos los que estaban allí. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro comió con ellos, cenó con ellos, y para los judíos esto era como algo abominable, porque ellos no podían estar ni con los incircuncisos, ni con los gentiles, no podían mezclarse. Ojo con esto, porque este es un punto muy importante. Y entonces, ¿qué sucedió en este caso? Cuando él regresa nuevamente a Jerusalén, vemos a los llamados de la circuncisión. Hermanos, quiero notar esto muy importante. Miren aquí en el capítulo 11, versículo 1 y 2 dice: oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, verso 2, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Aquí aparece la primera oposición, aquí aparece el primer problema, ¿cierto? Aparece una circunstancia difícil y un problema que comienza a tener el apóstol Pedro. Luego, después de esto, nosotros vemos de que en el versículo 18, bueno, ellos glorificaron, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces ahí nosotros vemos el éxito de la visita del apóstol Pedro, pero por otro lado nosotros vemos la oposición de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Bueno, este grupo era celoso de la tradición de sus padres y de la ley de Moisés específicamente, por lo que trataron de adaptar, miren este punto, trataron de adaptar la fe en Cristo a la práctica de la ley. Esto trajo muchas dificultades al ministerio de Pedro, impidiéndoles avanzar en la región de Judea. Hermanos, vemos la primera oposición, vemos cómo el enemigo se mete aquí, y luego después de esto vamos a mirar la segunda oposición. En Hechos capítulo 15, ya nosotros hemos hablado acerca de esto, y el Señor nos va a seguir hablando un poco más de esto, porque esto, hermanos, es muy interesante tenerlo en cuenta para que usted tenga claridad de dónde viene todo lo que el Señor nos está mostrando a través de su historia de la iglesia. En Hechos capítulo 15, nosotros vemos de que ya Dios comienza a utilizar al apóstol Pablo.
ya Dios llama a Pablo, llama a Bernabé, ellos comienzan a salir a la obra, ¿cierto? Establecen iglesias por toda Judea, Samaria y todos estos lugares, ¿cierto? También de iglesias gentiles. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando viene su primer viaje, ellos regresan nuevamente a Jerusalén, porque se comienza a presentar el segundo problema. Los de la circuncisión ya han crecido un poco más, se oponen y colocan algo específicamente. Hermanos, algo que ya Dios, prácticamente comienza el problema. Ellos comienzan a hacer, a imponer los ritos de la ley y comienzan a decir que le era necesario a los gentiles no solamente creer en Jesús, sino que también le era necesario circuncidarse. Segundo problema. Hermanos, esto no era bíblico, esto no fue dado por Dios, esto ya comienza a ver la mezcla, comienza a crecerse un poco más el problema y entonces aquí nosotros vemos de que ya pasa algo específico. El apóstol Pedro ya no tiene voz ni voto y entonces comienza a aparecer es el hermano de Jesús en la carne que era Santiago, hermanos, o el mismo Jacobo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esta situación, hermanos, ya el problema comienza a crecerse, se crece un poco más. A partir de ese momento, ya no vemos más a Pedro cuidando a las iglesias, sino que vemos a Pablo siendo usado por Dios para levantar las iglesias en Asia, Macedonia y Acaya. Hermanos, viene la cereza del postre, yo lo llamo así, me perdonen que utilice esta palabra. La cereza del postre es la siguiente, hermanos. En Hechos capítulo 21, versículos 17 al 20, hermanos, nosotros vemos un problema todavía, se agranda más el problema. Hechos capítulo 21 del 17 al 20 dice, esto fue cuando llegó Pablo y Bernabé, y Silas. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Verso 18. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Miren el verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Hermanos, aquí ya nosotros vemos que la gravedad del problema ya se salió de forma, se salió del foco, ya prácticamente ya la dispensación de la fe, hermanos, ya se había acabado completamente y ya de hecho ni el apóstol Pablo tampoco podía hacer absolutamente nada. Entonces, hermanos, vemos aquí la finalización. Entonces esto fue en el tercer viaje del apóstol Pablo. Luego, después de esto, ya nosotros vemos de que ya Pedro no se menciona más y él se retira de la iglesia en Jerusalén. Entonces nosotros vemos a un Pedro, ya para culminar, su ministerio comienza el ministerio epistolar. Él escribe las dos últimas epístolas. Vemos de que cuando él escribe estas cartas, hermanos, vemos a un pastor, vemos a un padre cuidando de las iglesias. Ya no vemos el avance de las iglesias porque esto lo tenía el encargo el apóstol Pablo. Pero entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? Vemos el cuidado amoroso de parte del Señor, vemos cómo el Señor registra el progreso del Evangelio con el apóstol Pablo, pero no con el apóstol Pedro. Y bueno, hermanos, nosotros vemos aquí cómo la finalización del ministerio del apóstol Pedro culmina y comienza otro ministerio. Hermanos, los hermanos van a darle continuidad a esto para que tengamos más claridad y para que el Señor siga usando a sus siervos y para que nosotros podamos darle luz a los hermanos. Jesús es el Señor, hermanos, que la iglesia sea edificada. Amén. Amén, Jesús es el Señor, hermanos. Siguiendo este encargo maravilloso sobre lo que el Señor está haciendo. Hermano, gracias al Señor porque Dios escogió al apóstol Pedro. Vemos que en la primera carta de Pedro habla sobre la regeneración. Vemos que Pedro no confiaba en las obras de la ley, hermano. Él confiaba en la fe, aleluya. Hoy, hermano, nosotros debemos tener la confianza plena en el oír con fe, aleluya. Esa fe que está siendo cada vez más, creciendo más en nosotros. Y gracias al Señor porque la confianza no la depositamos en la ley, en las obras de la ley, sino en el oír con fe. Aleluya, gracias al Señor. Y esa misma confianza la tenía Pedro en cuanto a la regeneración, hermano, al nuevo nacimiento. Vemos que cuando estuvo
aquí Pedro con el Señor Jesús, aquí el Señor decía de que él tuvo muchas actitudes fuera de lo normal, ¿verdad? Diversas situaciones, pero él, hermano, él perdió la confianza en sí, él ya no confiaba en sí mismo, él quería poner la confianza en el nuevo nacimiento, aleluya. Hermano, una vez que nosotros creímos en el Señor, hermanos, nacimos de nuevo, aleluya. Y ese nuevo nacimiento habla de que nosotros fuimos regenerados, aleluya, por la vida santa que un día se implantó en cada uno de nosotros. Pero siguiendo, hermano, este punto de la regeneración, vemos que es el punto de partida de la salvación, aleluya. La regeneración es el punto de partida de nuestra salvación, aleluya. Hermano, el Señor explicaba esto con el punto de que cuando creemos en Jesús, vemos que cuando creemos el Espíritu es salvo, aleluya, gracias al Señor. Pero esta es la salvación inicial, ¿verdad? Cuando creemos en Jesús. Pero Dios quiere transformar todo nuestro ser hasta llegar al punto de que nuestra alma sea salvo por la misma vida de Dios. Aleluya. Gracias al Señor porque nuestro espíritu es salvo. Y eso el Señor nos compartía de que eso es... El Señor lo hablaba a través de Mateo capítulo 13, vemos sobre la semilla del sembrador. La semilla, aquí es la semilla del reino, que fue implantada en nuestro ser. Esta semilla necesita de un terreno para fertilizar, para crecer, amén, y para dar fruto. Y este terreno habla de nuestro corazón, aleluya. Esta semilla fue implantada en nuestro corazón. Nuestro corazón, el Señor nos explicaba, de que hace parte de nuestra alma y una parte de nuestro espíritu, que es mente, voluntad y emoción, más la parte del espíritu es que es conciencia, aleluya. Gracias al Señor. Cuando una persona cree en el Señor, hermano, en primer lugar su mente es renovada. Hermano, su mente es transformada. ¿Por qué? Porque llega a sus emociones. Y una vez que llega a sus emociones, hermano, la voluntad ejecuta el hecho de creer en el Señor Jesús. Hermano, una vez que este proceso pasa, hermano, nosotros inmediatamente disfrutamos de la vida de Dios cada día. ¿En dónde? En la palabra profética. Gracias al Señor. Pero, sin embargo, hermanos, nosotros necesitamos ver de que Dios quiere transformar toda nuestra alma, todo nuestro ser. Pero vemos que a medida que nosotros creímos en el Señor, obtuvimos este nuevo nacimiento, vemos que hay muchas cosas, elementos impuros de la vieja creación todavía en nosotros, cosas del viejo hombre. Pero ¿qué hace que estas cosas sean transformadas? A través del disfrute de la palabra. Hermano, el apóstol Pedro mencionaba en primera de Pedro capítulo 1 versículo 6, ya para ir finalizando. Mire lo que dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, amado hermano, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aleluya. El versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, hay cosas que nosotros tenemos de la vieja creación que necesita ser eliminada, necesita ser purificada. ¿Pero qué la purifica? Las pruebas que pasamos en el Señor. Hermano, el Señor nos prueba. ¿Para qué? Para que nuestra alma sea limpia de todo lo viejo, de toda la vieja creación. Hermano, a través de que usted pase por prueba, su alma, a través de la palabra, se está haciendo transformada, renovada y santificada. Gracias al Señor porque ya hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Hermano, gracias al Señor porque también
lo que está pasando en este ambiente maravilloso con los adolescentes. Ellos están creyendo en la palabra, ellos están creyendo que la palabra está haciendo la obra en ellos. Cuando ellos toman la transcripción de la palabra, hacen inmersión en ella, se sumergen. Hermano, ellos están creyendo de que el suministro de la palabra está haciendo de que su mente, todo su ser sea renovado. ¿Por qué? Por la palabra. Gracias al Señor. Hermano, y me gustaba mucho una frase que el Señor decía: mientras estemos vivos, debemos esforzarnos para que nuestra alma sea transformada. Aleluya. Hermanos, estamos en este proceso de transformación. No nos salgamos. Hermanos, mantengámonos de que la palabra nos llene, nos limpie, nos salve. Hermanos, seamos como estos adolescentes. Sí, gracias al Señor que Dios está utilizando jóvenes, adolescentes. Ellos están practicando el ven y ve. Ellos están siendo salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque están siendo sumergidos, están inculcando la palabra en su corazón. Gracias al Señor. Pero hermano, mi pregunta es, ¿será que yo estoy en este ambiente maravilloso? Hermano, ¿será que usted y yo, hermano, como hermanos mayores, nos estamos metiendo en este mover tan precioso? Hermano, oigamos con fe, hermano, que la palabra se inculque en todo nuestro ser, y esta misma palabra está haciendo la obra, está trayendo todos los elementos divinos a nuestro ser. El ADN divino se está implantando en nosotros. Y ya para terminar, hermano, mire lo que el Señor decía aquí: nuestros adolescentes se van volviendo cada vez más parecidos a Dios. Aleluya. Algo real está sucediendo en ellos, aleluya. Hermano, gracias al Señor, algo real. Ellos se están volviendo cada vez más parecidos a Dios. Entonces, hermano, no nos distraigamos, hermanos, sumerjámonos en esta palabra, en este río que está siendo maravilloso y está siendo transformador. Alabado sea el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Jesucristo es el Señor, hermano. Alabamos al Señor por la palabra que el Señor está dándonos a nosotros en estos tiempos, una palabra que nos está ayudando a avanzar, a progresar en la obra de Dios. Entonces, hermano, el Señor quiere cada día cumplir algo en nosotros, ¿cierto? El objetivo de las pruebas es hacernos alcanzar la transformación. Que antes, cuando se nos hablaban de las pruebas, nosotros siempre la asociábamos a que yo estaba haciendo algo malo, que ese es castigo de Dios, que las pruebas por eso, es para tratarte, que las pruebas pero el Señor en estos tiempos nos ha dado una luz diferente con respecto de lo que es la prueba en tu vida y en mi vida, hermano. Tú estás pasando por un fuego incandescente, es con un único objetivo: ser transformado. Amén. Eso quiere la transformación. Y la transformación no se logra, no es como el punto de la modificación. Dios no quiere que tú cambies de forma de ser, de sentarte. No, Dios quiere transformarte de adentro hacia afuera. Aleluya. Y esa transformación el Señor alcanza a través de las pruebas, de las tribulaciones, de los sufrimientos que a veces nosotros o vienen, porque dice que las pruebas no, y los sufrimientos, ellos vienen, hermano. Tú no los buscas ni yo los busco, ellos vienen. Entonces, a la luz de la palabra, me alumbraba mucho. Aquí en un párrafo dice que el pueblo de Israel caminó en el desierto durante 40 años, antes de entrar a la buena tierra. Este tiempo fue necesario para probar sus corazones. Amén. Si Dios quiere probar nuestros corazones, hermano. Entonces, que el asunto es que es la palabra la que nos va a ayudar. La palabra de Dios es la guía para avanzar. Antes, yo me acuerdo que cuando un hermano pasaba por prueba, íbamos y lo visitábamos y le poníamos la mano en el hombro. Tranquilo, hermano. Y eso se volviera puro sentimiento y puro lágrimas. Ya no, hermano. Ahora hay algo más precioso. Ahora está la inmersión en la palabra, gritos de guerra, transcripción. Hermano, cuando tú y yo afrontamos cualquier situación de esta, de prueba, la solución está en volvernos a la palabra. Aleluya, la palabra nos hace, hermano, fortalecernos. Sí, estamos pasando por momentos difíciles, pero la palabra, hermano, yendo a la palabra, ¿qué hace?
hace que mi corazón no se ponga a estar viendo que, no, que por qué al vecino mío le va bien, por qué a Julano le va mejor, si está lejos de Dios, si yo estoy cerca porque a mí me va. No, hermano, note algo, hermano. Hay un versículo maravilloso que nos muestra Pedro. Primera de Pedro 4, capítulo 13. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Aleluya, hermano. Eso quiere decir, hermano, que cuando usted y yo estamos pasando por ese tipo de situaciones, hermano, hay que gozarnos, hermano. Tenemos la paga. Si aquí estás en padecimiento, hermano, la paga, si no es aquí, el Señor va a darnos la paga allá en el reino. Los que están aquí gozando, ellos tendrán su pago aquí. Pero nosotros hoy, hermano, estamos disfrutando en medio de las circunstancias, en medio de las adversidades, estamos disfrutando del Señor. Un Dios real, un Dios que no lo vemos, hermano, pero lo sentimos, hermano, porque la palabra está siendo disfrutada, la palabra nos está llenando en lo más profundo de nuestro corazón. Hoy no podemos estar basándonos en asuntos de que como hacía la mitología griega, que tenían un Dios para cada situación, para la agricultura, para la pesca. Entonces, ellos fijaban su atención en esos dioses para que les fuera bien. Hermano, nosotros hoy en la vida iglesia no estamos ni para que nos vaya bien, ni para que nos vaya mal. Estamos es porque tenemos un propósito, hermano, ser transformados. No estamos aquí porque, la iglesia, no, aquí estamos, hermano, es para ser transformados, para avanzar, para crecer, para ser uno con lo que el Señor está haciendo en su obra, hermano. Métase en esto, hermano, necesitamos meternos. Con ti situación que usted tenga, con ti prueba, metas, hermano, a la predicación del Evangelio, salir a los miércoles a la predicación dinámica en el centro con los jóvenes, participemos de Expolibro, prediquémosle a los compañeros. Hermano, eso, aunque yo conozco personas, hermano, que tienen sufrimientos, dolores físicos, dolores en la columna, dolores en tal parte, pero así como están, hermano, son felices. Ahora, mucho más nosotros, hermano, fuimos llamados con una promesa tan grande para usted y no vamos a desperdiciar porque estamos pasando por un momento difícil. No, hermano. El apóstol Pedro, descubrió algo maravilloso en esto. Mire lo que dice aquí mismo, prosiguiendo en primera de Pedro, capítulo 14, dice, si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermano. Hoy es importante algo, hermano. Hoy es importante algo. Permanecer en la prueba como es probado. Mire, el Señor nos daba el ejemplo ese día como es probado el oro y la plata. Son echados en un recipiente que se llama crisol, el cual lleva la temperatura al punto de que las impurezas queden por encima y así sean eliminadas. Hermano, hoy el Señor quiere purificar nuestro corazón. Hoy el Señor quiere limpiarnos, hermano. Por eso es importante aprovechar la palabra en estos momentos, hermano. Haga inmersión en la palabra, haga gritos de guerra, hagámoslo, hermano. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dime. ¿Qué podemos hoy agarrarnos? A una palabra de parte de positivismo. No, hermano, la solución la tenemos. La palabra profética ha llegado para nosotros. No estamos solos. Si sufrimos, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y nos ha dado un gran legado, hermano, que es que vamos a cooperar con su venida. Vamos a traer al Señor. Hoy usted y yo, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de los sufrimientos, de las adversidades, todo lo que estamos experimentando tiene un objetivo, hermano. Es que traer al Señor. Que el Señor venga de vuelta. Aleluya, hacer su voluntad, ser encabezado por el Señor. Jesucristo es el Señor. Amén. Jesucristo es el Señor, así como compartía el hermano Armando en cuanto a los sufrimientos. El Señor nos mostraba que por medio de los sufrimientos, la impureza en nuestro corazón son removidas y son eliminadas. Pero el resultado de todo esto es la transformación de nuestra alma. Por eso el Señor nos daba ese versículo de 1 de Pedro 4:13, que lo leyó el hermano Armando.
Dice, gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gozo. El Señor nos hablaba que debemos ser agradecidos. Por eso vamos a estar atentos, porque estoy en un punto donde el Señor nos aclara muchas cosas importantes en cuanto a esto. Y miremos el punto que sigue, que es Dios al que ama disciplina. Señor Jesús. Para esto tenemos de base Hebreos 12:7, que dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Señor Jesús, alabado sea el Señor. Hermano, el Señor nos hablaba que el concepto humano tiene la prueba como castigo de Dios. Pero vemos que en Hebreos 12, versículos 5 al 11, vemos que la prueba no es así. El concepto humano dice que la prueba es un castigo de Dios, pero este versículo dice lo contrario. Dice que hay un objetivo, hay un propósito de parte de Dios, que es la prueba. Tienen como objetivo hacernos participantes de la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, lleve el primer punto. La prueba nos lleva a ser participantes de la santidad de Dios. Vamos a mirar un versículo que está, no lo vamos a leer todo, vamos a comenzar a leer del 5 al 6, si nos da tiempo. Dice, y ya habéis olvidado por completo la exhortación que como a hijo se dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo hijo que recibe. Que este versículo está diciendo que Dios disciplina al que toma por hijo. Señor Jesús, hermano, a nadie le gusta la disciplina, pero la disciplina del Señor, como dice el versículo 11, produce fruto de justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que en primero vimos que la prueba nos lleva a ser participantes de la santidad de Dios. Y este versículo dice que la prueba nos lleva a tener fruto de justicia. El versículo 10 de la parte B dice que nos hace participantes de su santidad para que participemos en su santidad, dice en la parte B de ese versículo. Bendito sea el nombre del Señor. Y avanzamos un poquito. En Mateo 9:35 vemos la misión del Señor Jesús, que era predicar el evangelio en las calles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nosotros hemos recibido el Espíritu y la incumbencia de predicar el evangelio. Al predicar el evangelio podemos ser insultados o maltratados, pero tal circunstancia no nos debe desanimar, sino más bien debemos regocijarnos porque sufrimos por causa del nombre del Señor. Oh Señor Jesús. Por ejemplo, el Señor nos decía que en la calle los colportores sufren cuando escuchan un no. Ellos le dicen a la persona, ¿puedo orar por usted? Y la gente le dice, no, voy deprisa, no tengo tiempo. Y entonces a nadie le gusta que lo menosprecien. Señor Jesús. Pero el Señor dice, cuando predicamos el evangelio, somos uno con la voluntad de Dios. Según lo que dice Efesios 1 del 9-10.
habla del misterio de la voluntad de Dios, que es de encabezar todas las cosas en Cristo Jesús. El encabezamiento de Cristo se da por medio de la predicación del Evangelio. Dice, con este objetivo, el Señor anima a todos los jóvenes al CP para ser perfeccionados y lleguen a ser colportores y así trabajar en las calles. Ese es el propósito de Dios, para que el Evangelio sea predicado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, en 1 de Pedro 4, 14 al 16, dice, si soy vituperado en el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre nosotros. Mire qué maravilloso. El Espíritu de gloria, que es el mismo Espíritu de Dios, reposa sobre aquellos que son perseguidos, que sufren por causa de la predicación del Evangelio. Señor Jesús, pero mire, un claro ejemplo lo vemos en Juan y Pedro cuando ellos estaban predicando el Evangelio. Dice, ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya para terminar, dice, sí, dice que el Espíritu en Romano 1:4, vemos que Cristo fue glorificado por el Espíritu de gloria. Y si ese Espíritu de gloria, que es el mismo Espíritu de Dios, está sobre nosotros, ¿por qué debemos temer? Hermano, y el Señor decía, si sufrimos por hacer la voluntad del Padre, el Espíritu de gloria también reposa sobre nosotros. Amén. Oye, el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Que Dios lo bendiga. Aprender la obediencia por los sufrimientos, aprender la obediencia por los sufrimientos, aprender la obediencia por los sufrimientos. Hermanos, estos sufrimientos no son ningunos castigos, son necesarios porque hoy Dios tiene un deseo, es salvar nuestra alma. Por eso esta palabra que estamos recibiendo, para nosotros, hermanos, no puede ser nada fuerte. Si el título dice que no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, es porque tenemos que estar claros que hoy vamos a ser probados, como el Señor nos ha mostrado. Esta disciplina va a estar con sus hijos, aquellos que aman a Dios, Señor Jesús. Por eso esta palabra nos está trayendo luz. De verdad que si somos insultados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el Espíritu de gloria reposa sobre nosotros. Señor Jesús, estamos a estar claros, hermanos, en cuanto a estos padecimientos, como Jesús, siendo hombre, él aprendió por obediencia y padeció. Nosotros hoy también necesitamos estar claros de que también vamos a padecer, porque si estamos unidos a Cristo, sabemos que este plan nos está direccionando a su reino. No seamos como aquellos que sufren a causa de un comportamiento inadecuado. Antes, debemos cuidar de nosotros mismos, sumergiéndonos en la palabra. Debemos cuidar de nosotros mismos, debemos cuidar de nosotros mismos, sumergiéndonos en la palabra, sumergiéndonos en la palabra, sumergiéndonos en la palabra, e inculcándola en nuestros corazones para que seamos transformados. Aquí vemos una luz de parte del apóstol Pedro a lo que sucedió allí en Antioquía. Dice que los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Significado allí que cristiano es cristiano, indica pertenencia, es decir, los que pertenecen a Cristo. Hermanos, allí Pedro animó a la iglesia, a los hermanos, a no avergonzarse de seguir a Cristo, más bien a glorificar a Dios a través de ese nombre.
Hay una alabanza que dice, gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David, que venció y el libro abrirá. Hermanos, es la gloria de Dios. Con esto hoy nosotros estamos claros de que como cristianos, hermanos, necesitamos mantenernos en este testimonio. Hermanos, no es cualquier cosa. Por eso el Señor hoy sabemos que nos está mostrando que un día estaremos en su tribunal para calificarnos a nosotros mismos. El Señor en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Hoy nosotros necesitamos esta obediencia, porque la palabra de Dios nos está llevando a ser obedientes. Hermanos, aquí el Señor nos muestra en este párrafo, dice que cuando seamos disciplinados no desmayemos, sino busquemos ser más obedientes al Señor y a la palabra. Busquemos ser más obedientes, busquemos ser más obedientes al Señor y a la palabra, al Señor y a la palabra. Jesús mismo aprendió la obediencia. Jesús siendo Dios, hermanos, Él mismo aprendió esta obediencia y padeció. En Hebreos, capítulo 5, versículo 8 dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hermanos, hoy nosotros necesitamos ser de verdad como Jesús, que cuando está en ese momento solo sabe que va a tener una victoria por parte del Padre. Aquí el apóstol Pablo también pudo ayudar allí cuando también tomó allí a unos ancianos y a unos obispos y allí les delegó esta función como obispos y ancianos, que son una misma persona, ser supervisores en la iglesia. Habla de nosotros animar a nuestros hermanos, Señor, guiándolos con la palabra de Dios. A través de esta palabra ellos van a avanzar. Por eso dice aquí, Pablo continuó guiando a las iglesias a través de la palabra. Además de ocuparse de los asuntos seculares de la iglesia, los ancianos deben guiar a los hermanos a seguir de cerca la palabra profética. Termino con este grito, seguir de cerca la palabra profética, seguir de cerca la palabra profética, seguir de cerca la palabra profética. Hermanos, Dios nos bendiga a todos y vamos a estar muy unidos, dándole el valor y la importancia. Aleluya. Amén, amén. Señor Jesús, Señor Jesús, dame luz, Señor, dame revelación, Señor. Bueno, siguiendo con el encargo de esta semana, anciano, siervo, ejemplo del rebaño. Oh, Señor Jesús. Y empezamos con Mateo, abran su Biblia, Mateo 20, 25 al 28. Aquí vamos a buscar Mateo 20, del 20 al 28 dice, Mateo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hermano, entonces vemos las cualidades que tenemos que tener los líderes, todos aquellos que tenemos de 10 años en adelante, que ya nuestra madurez está un poco avanzada, tenemos esa función de cuidar el rebaño. Cuidar el rebaño, dice en primera de Pedro 5, en la versión recobro, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por
viles ganancias, sino con toda solicitud. Entonces, hermano, esta actitud es la que tenemos que tener, todos aquellos que cuidamos, todos aquellos que estamos encargados de pastorear el rebaño, ¿sí? Entonces, dice que no debemos hacer las cosas por obligación, por posición, por buscar intereses propios, sino ser siervo. El Señor nos manda a ser siervo. Con esta actitud en Isaías 66 también podemos ver, Isaías 66, 2, segunda parte, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiemblan a mi palabra. Esa cualidad debe ser el de un siervo, el de un líder, cuidar del rebaño de Dios. Entonces Él tiene los ojos puestos, el Señor. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar ese rebaño? Por amor. Debe surgir del amor, el cuidado. No por imposición, porque yo poner mi autoridad, por tener dominio del rebaño, no. Es por amor. Debe surgir. ¿Cómo va a surgir ese amor? Hermano, estando estar atento a la palabra, estar pendiente a los likes el domingo, el viernes, estar atento a la palabra, ¿sí? Inculcar esta palabra en nuestro corazón, ahí va a surgir el amor, para cuidar el rebaño, no por fuerza, ni por obligación, ni por intereses propios, sino por amor. Entonces, ser siervo, eso es ser siervo, tomar la posición de siervo. Vamos a ser esos líderes grandes, hermano, y la palabra trabajada en nuestro corazón nos va a llevar a servir en amor, ayudar a las personas, ayudar a los hermanos en los momentos de tribulación, de sufrimiento. Es el momento que tenemos que tomar la posición de siervo, no de tener autoridad sobre el rebaño, dominio, no, es servirle en amor como siervo. Esto también, la dirección de los ancianos o de los líderes, una de las funciones es no debemos aferrarnos a la autoridad, ¿sí? Tenemos que, por un lado, supervisar la dirección, dándole dirección a las iglesias. Por otro lado, servimos a los hermanos. Esa es nuestra función, darle dirección a las iglesias, servir a los hermanos. No hay otra actitud que tenemos que tener. Y inculcar la palabra en nuestro corazón, amar la palabra, como dice en Isaías, como también nos han recordado en Nehemías. En Nehemías vemos también estos dos varones que escogió Nehemías, Ananías y Ananí, que eran varones de verdad, temerosos de Dios. Entonces ese debe ser, ese era el varón de verdad, ese no tenía dos caras, ese era de un solo, ese no negociaba la verdad, sino solo era temeroso de Dios. Entonces esa debe ser la actitud de un siervo, ser temeroso a Dios, amar, estar atento a su palabra. Y dice aquí que, dice esta parte, de esa manera las ovejas seguirán su ejemplo. Cuando el liderazgo de la iglesia ama la palabra y la sigue, toda la iglesia se beneficia. Entonces, hermano, gracias a Dios, también vemos la actitud del apóstol Pablo. Él donde iba, exhortaba, cuidaba a los hermanos, los ayudaba, los animaba, ¿sí? Establecía iglesia, todo lo tenía por basura, por ganar a Cristo. Su misión era ganar a Cristo cada día. ¿Y qué? No fue en vano su carrera, no fue en vano. Él obtuvo la corona de victoria, la corona que Dios nos va a dar a todo aquel que ama su venida. Hermano, usted está incluido ahí. Vamos a ganar esta corona. ¿Cómo? Amar su venida. Amar su venida, cuidar el rebaño que Él nos dio. Jesús es el Señor. Aleluya. Siguiendo con el encargo, ahí como podemos ver, el apóstol Pedro siendo usado por el Señor, hermano, cuidando de cada detalle de la iglesia del Señor que estaba esparcida en ese momento, muchos siervos que
estaban esparcidos por todas las naciones, ¿sí? Y vemos como el apóstol Pedro cuidando de cada asunto, hermano, cada detalle, porque el deseo del apóstol era que permanecieran firmes. Amén. Y ahí, continuando con el capítulo 5, no solamente, hermano, exhortó a los hermanos a ser esos ejemplos, ¿sí?, de ser siervos, a los pastores, ¿sí?, a los ancianos, siervos y ejemplo del rebaño, sino también sembrando este principio que está en 1 de Pedro 5, del 5 al 6, que dice: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos uno a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, el versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces aquí el principio que el Señor quiere, hermano, que estemos firmes, es, hermanos, que Señor resiste, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El principio, hermano, de la sumisión, el principio de la obediencia, que por causa del pecado nos cuesta, hermano, obedecer a las autoridades, no solamente a las autoridades espirituales, sino también a las instituidas por Dios, las terrenales. Y por eso, hermanos, inclusive dice: y vosotros, igualmente jóvenes, porque uno cuando, entre más joven, está en ese periodo, hermano, de desobediencia, ¿sí? Pero aquí hay un principio: sumisión, estad sujeto. Este principio necesitamos, hermanos, desarrollarlo por nosotros mismos. No tenemos la fuerza, hermanos, para sujetarnos a las autoridades, pero creemos que aquellos que están cerca de la palabra, este principio es trabajado. Amén. Estamos dando paso, estamos creyendo en la palabra nos está llevando a ser obedientes, porque la palabra nos lleva a la obediencia a Cristo. Amén. De igual manera, las autoridades no deben aprovechar dice así que no debe oprimir a los más jóvenes. Entonces aquí hay un principio para las dos partes, tanto el que está sometido a la autoridad y las autoridades, cómo deben también no aprovecharse, ¿sí?, de esa, se puede decir así, de esa posición para oprimir al que está sumiso. Entonces, para las dos partes, aquí hay un principio y hay una conducta que Dios exige. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces nos vamos a quedar allí mostrando, hermanos, que la soberbia viene del mayor ejemplo, Satanás, que se rebeló, hermano, y esto produjo un caos. Lo que Dios quiere ayudarnos allí, hermano, es que en nosotros no debe haber una conducta de rebelión. Los rebeldes, como lo ha mostrado la palabra, no han tenido un final feliz. Hermano, lo que hacen es dividir. Tener un corazón rebelde, hermano, no solamente nos hace daño a nosotros, sino también a nuestra familia, le hace daño a la iglesia. Y el Señor dice que resiste. Resistir, ese verbo en griego es antitasosmai, que significa oponerse, como si se preparara un ejército para la batalla. Y hermano, tener esta actitud es como si tuviéramos a Dios como adversario, como oponente. Y no estamos aquí, hermano, al contrario, tenemos que estar del lado de nuestro Señor Jesucristo. El adversario de Dios es Satanás. Y usted y yo no fuimos creados para ser adversarios de Dios. Al contrario, hermano, para recibir su gracia. Amén. El versículo dice: y da gracia, y Él da gracia a los humildes. Yo quiero recibir la gracia del Señor. Por eso en esta hora, hermano, necesitamos reconocer que necesitamos de su palabra, la palabra profética. Hermano, su palabra nos lava, nos limpia. Amén. De toda impureza, de toda actitud de rebeldía, de rebelión, de desobediencia. Porque esto lo que hace, hermano, es hacernos daño a nosotros y hacer daño a los demás. Cuando fuimos comisionados, hermano, cuando nuestra labor frente a la iglesia es la edificación, la unidad. Y, hermano, cuando recibimos la gracia del Señor, se expresa, hermano, por la palabra, se expresa la humildad. No la humildad política, sino aquella, hermano, aquel que reconoce, hermano, que es insuficiente, que es pequeño,
hermano, que ante la grandeza de nuestro Señor. Cuando usted y yo tenemos actitud de creernos incapaz, hermano, por muy capaz que seamos, habilidosos, experiencia en muchas cosas, necesitamos reconocer que ante la grandeza del Señor no somos nada. Y por eso lo necesitamos a Él. Cuando tenemos un corazón así, hermano, consideramos a los demás mayores, superiores. Y eso produce, dice, unidad, produce edificación. Entonces, hermanos, la unidad es el arma que puede, hermano, destruir las puertas del Hades. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Entonces, esto es lo que el Señor quiere lograr en nosotros, pero esto se logra por la palabra. La palabra produce la verdadera humildad. Esto de reconocer que sin el Señor no somos nada. Y al estar unidos, hermanos, en la iglesia, en nuestra familia, esto, hermano, las puertas del Hades no prevalecen contra eso, son derrotadas. Eso no es simplemente diciendo que te reprendo. No, hermano, es siendo humilde, como dice Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ahí está el principio bien claro, hermano, porque el Señor desea que usted y yo más bien produzcamos edificación, produzcamos unidad, hermano, para que la iglesia avance. Aleluya. Por otro lado, el Señor hablaba de lanzar toda vuestra ansiedad sobre Él. Es decir, el versículo 7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por un lado, hermano, necesitamos aprender a lanzar todas las ansiedades, porque esto nos lleva a debilitarnos. Si no lanzamos las ansiedades, nos debilitamos. ¿Cómo lanzamos las ansiedades? Hermano, hagamos inmersión. Al hacer inmersión, hermano, donde oramos, leemos la palabra, hermano, hacemos grito de guerra, somos liberados y toda ansiedad es lanzada sobre el Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Si no, entonces nos debilitaremos, mire, nos debilitaremos frente a las circunstancias y ahí vienen de Satanás, acecha, está buscando a quien devorar, porque a él le sirve que usted y yo estemos, hermano, muertos para el Señor, débiles, porque así no podemos cumplir la verdadera labor que el Señor nos encomendó, y es edificar su iglesia. Entonces, cuando estamos debilitados, Satanás acecha y muerde, devora. Amén. ¿Y cómo es devorar aquí, hermano? Que no estamos desanimados, que no estamos siendo útiles en la obra del Señor. Y el Señor quiere vernos en los live, hermano, sirviendo en Bucafé, en los expolibros, saliendo a la obra local, hermano, ofrendando, diezmando, haciendo lo que el Señor espera que hagamos. Amén. Entonces, pero estando debilitado, hermano, Satanás viene, ¡zas!, nos devora. Y no estamos aquí. Con esto cierro, hermano, buscando que si bien tenemos un devorador que está acechando, tenemos un Dios de toda gracia, como lo expresaba el apóstol Pedro en el versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Mire, Él mismo perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Amén. Con todo esto, hermano, vemos que es por su gracia que nosotros nos mantenemos firmes. Inclusive aquellos que fueron débiles, en un momento el Señor los levanta, así como levantó a Marcos, hermano, que en un momento fue inútil en la obra del Señor, pero hermano, el Señor no lo desechó, sino que más adelante, por el cuidado de la iglesia, también por su disposición, por estar pegado y cerca de la palabra, pudo ser útil en la mano del apóstol Pedro y en las manos del apóstol Pablo. Amén. Jesucristo es el Señor. Por la gracia del Señor nos mantenemos firmes, que viene por la palabra. Jesucristo es el Señor. Amén. Ven, hermano, Jesús es el Señor. Gracias por esta palabra que el Señor nos dio esta noche, disfrutando la primera semana de este nuevo tomo, la palabra profética, una antorcha que alumbra en las tinieblas. Amén. Hermano, unido a todo esto, vamos a recibir estos encargos de manera muy práctica. Hermano, y recordamos que mañana sábado, a partir de las 8 de la mañana, tendremos casa de adolescentes. El Señor espera a todos los adolescentes, así mismo también a los jóvenes. Amado hermano, envía a su hijo para que mañana, una vez más, estemos todos unidos, disfrutando de la palabra de la vida, de esa comunión de la vida,
hermanos, para seguir siendo edificados los unos por nosotros. Amén. Entonces mañana a las 8 de la mañana. Hermanos, también recordamos que mañana sábado, como todos los sábados, le corresponde el aseo a un sector. El sector que mañana le corresponde el sector A. Estos hermanos son Mareigua, San Jorge, Villa Rosario, San Fernando. Todos estos hermanos, juntamente con los demás. Sector A, 2 hermanos por cada sector. Entonces mañana el Señor los espera desde bien temprano para que juntamente todos estos hermanos de estos sectores, con mucho amor y con mucha vida, puedan hacer el servicio del aseo aquí en el local de reunión. Amén. Hermano, también mañana estarán viajando un grupo de hermanos hacia una comunión de obra en Bosconia. Hermano, entonces estemos orando por este grupo que va a trasladarse hacia Bosconia a transmitir el encargo que Dios ha dado en cuanto al libro de Gálatas. Amén. Entonces estemos orando. Asimismo, hermanos, también hay una comunión el 4 de abril, viernes. Amén. Esto ya viene siendo de hoy, en 8 días, el próximo viernes, a las 4 de abril, a las 6 de la tarde, aquí en el local de reunión, una gran comunión de hermanas, mujeres conectadas con la palabra profética. Amén. Entonces, hermanos, desde ya estamos recibiendo las inscripciones, por muy tardar hasta el día martes. El deseo del Señor es que estén todas las hermanas de la iglesia, asimismo hermanas nuevas también, que se estén cuidando, de mujeres conectadas, para recibir esta palabra el día 4 de abril, viernes a las 6 de la tarde aquí en el local de reunión. Y recordamos que hay una participación de 20,000 pesos, una ofrenda de amor. Amén. Y asimismo también, hermanos, recordamos la comunión, la reunión del día domingo. Amén. A mesa del Señor, recordar lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros a partir de las 9 de la mañana aquí en el local de reunión. Vamos a disfrutar de esta preciosa fiesta. Amén. Señor Jesús, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, por esta palabra que usted nos ha hablado en esta noche. Llévanos a ser sencillos, Señor, humildes, aquellos que tiemblan a su palabra profética, que aman la palabra profética, aquellos que la obedecen. Oh Señor Jesús, guarda nuestras vidas, guarda a todos los hermanos que se han conectado. Señor, llévanos a seguir siendo resilientes. Oh Señor Jesús, amén. Jesús es el Señor, amén.